Un viaje bien acompañado. Un viaje bien acompañado es el título del mensaje del día de hoy. Y no sé si recuerdes tu viaje favorito o tus viajes favoritos. Un requisito para un buen viaje no solo es ver buenos paisajes, no solo es a lo mejor ir a divertirte a algún evento especial, algún hotel o algún buffet, comida, qué sé yo, sino la compañía. La compañía es sumamente importante para tener un buen viaje. Tú puedes ir aquí a Mealco y te la puedes pasar increíble si tienes una buena compañía, a comparación que si vas a París o si vas a Londres con una mala compañía. Para mí uno de mis mejores viajes obviamente es mi luna de miel. Se respiraba amor, ilusión, sueños. Pero recuerdo muy bien un viaje que tuve yo al Paso, Texas. Con mi esposa Cindy, yo más o menos tardé 3 meses en conquistarla. Bueno, medio conquistarla porque no fue tan fácil, fue progresivo todo. Pero para que me diera el sí, tardé 3 meses. Y se hacía mucho el rogar, Cindy. Así que la estrategia, cuando yo decía, pues no está funcionando esto, y yo soy muy desesperado, dije, la voy a dejar de buscar. Y recuerdo que la dejé de buscar 2 semanas. Y después de 2 semanas, la estrategia funcionó. Entonces ella me habló, yo le hablaba todos los días. Le dejé de hablar 2 semanas, entonces un día ella me habló y me dijo, quisiera ver si nos acompañas al Paso, Texas, de compras con mi familia. Yo dije, ya, primer paso. El Paso, Texas está a 3 horas aproximadamente de la ciudad de Chihuahua, donde es mi esposa y soy yo. Así que yo dije, bueno, vamos al Paso, claro, sí, vamos. Fue un viaje mágico para mí. Porque obviamente la familia de Cindy me estaba probando, a ver si me daban también el sí ellos, ¿no? Y recuerdo que estábamos en una caja registradora en una tienda de ropas, porque a mi esposa obviamente, como toda buena mujer, le gusta comprar. Y pues yo iba acompañándola a comprar en las tiendas, y recuerdo que estábamos en la caja registradora haciendo fila para pagar una ropa que ella compró. Ah, que tú pagaste, pues es que no eras mi novia, mi amor. Sí, tú pagaste, sí. Sí, que ella trabajaba, era muy... Pero si hubiera sido mi novia, yo te lo hubiera comprado. Pero ahí dijo, antes de que pagara, se recargó en mí, se recargó en mi pecho, y yo me sentí como un príncipe azul. Entonces, pues yo dije, ya está aquí recargada en el pecho, pues la abracé. Entonces... pues fue un momento muy ganador, la verdad. Me sentí como en la gloria. Así que regresando a Chihuahua, pues le pregunté que si quería ser mi novia. La besé y me dijo que sí. Ah, no, fue al revés, ¿verdad? Perdón. No, perdón. Me dijo que sí, luego la besé. Fue al revés. El viaje tiene que ver, del que te voy a hablar, el viaje de la predicación, tiene que ver con un viaje de la vida. Y ese viaje de la vida tiene que tener un buen acompañante. No tiene que ver con la ciudad, con la comida, con el evento, con las compras, con las cenas, sino con la compañía. Así que hoy, hombre, varón, este mensaje va enfocado a ti. Presta mucha atención. Desconozco si estás casado, divorciado, soltero, viudo. No sé si tengas 40, 20, 60, 80, no sé tu edad. Lo que sí sé es que si hoy no tienes pareja, probablemente la tendrás. Y si hoy tienes pareja, enfócate en mí hoy. No te enfoques en tu pareja, enfócate en lo que Dios nos tiene que decir a todos los hombres de esta iglesia. Hoy quiero que obviamente pienses en ella, pero positivamente. En tu pareja actual o en tu próxima pareja. No estoy hablando de cambiar de pareja,
Estoy hablando de tu pareja actual, o si no tienes pareja, tu próxima pareja. Hay varias características que tiene ella, y es que la tienes prestada. Sí, tu familia la tienes prestada. Dios te prestó a tu familia, Dios te prestó a tus hijos, Dios te prestó a tu esposa, y no sabes cuánto tiempo la vas a tener. No sabes cuánto tiempo la vas a tener. Yo recuerdo un momento muy de angustia en mi vida, donde le detectaron un tumor a Cindy en la tiroides y no sabían si el tumor era maligno o benigno, así que le intervinieron. Y yo recuerdo que estaba en la sala de espera y yo no aguanté en la sala de espera, me tuve que irle a dar vueltas al hospital. Y fue un momento muy incierto para mí, pero yo le dije: Señor, pues yo sé que tú tienes el control, y yo sé que al final del día tú eres el dueño bueno, en ese entonces era mi novia, mi prometida. No sabemos cuánto tiempo vamos a tenernos. La segunda característica es que ella te escogió a ti. ¿Sí? Habiendo otros, habiendo decenas o centenas o millares, Dios te permitió el privilegio de que ella te escogiera a ti. Tú fuiste el elegido. Ella dijo: con él quiero estar, con él quiero estar. Y obviamente en base a eso ella confió su corazón, te lo confió. Ella confió en ti, a pesar de que a veces hay momentos de agobio en el matrimonio o en la pareja. Cuando se va a casar hay momentos de agobio y pensamos que la relación, sobre todo cuando ya son muchos años de matrimonio, decimos: ya no va a volver a ser igual, ya esta relación no se puede reconfigurar, ya nunca va a ser como antes, ya no voy a tener la misma confianza que tuve algún día. Pero hoy te quiero decir que tenemos un Dios de milagros, y Dios puede reconfigurar un matrimonio aún mejor de cuando estaban más enamorados. La palabra de Dios nos habla de un reclamo de Dios por nuestro primer amor. Le habla a una de las iglesias en Apocalipsis y le dice: tengo algo contra ti, que has olvidado tu primer amor. Bueno, en Dios siempre va a haber una oportunidad de replantear y reconfigurar ese amor, y también aplica al matrimonio. Pero no solamente tienes prestada a tu esposa, no solamente ella te escogió y confió en ti, sino que ella se te confió a ti, hombre. Se te confió a ti, porque Dios es el dueño de tu esposa, no tú. Pero se te confió, es tu responsabilidad. En Efesios 5:23 la palabra nos habla y nos dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el Salvador del cuerpo. El cuerpo es la iglesia. Cristo se responsabilizó de salvar a la iglesia. Cristo te salvó, fue responsable y te dio todos los elementos para darte salvación. Esa era su responsabilidad encomendada por el Padre, y Cristo vino y la ejecutó. Se encarnó, perdió su divinidad, se encarnó como un hombre y murió en una muerte, y muerte de cruz, dice la palabra. La pregunta es si nos estamos sintiendo responsables de la vida de nuestras esposas, de cuidarlas, de amarlas, pero también de rescatarlas. Tenemos que tener 3 claras responsabilidades como hombres. La primera es nuestra relación personal con Dios. Eso es lo fundamental, la base. Si la base no está bien, todo lo demás no va a estar bien. La primera responsabilidad, la primera prioridad que tenemos que tener como hombres es hablar con Dios todos los días y leer lo que dice su ley, lo que dice su palabra. Si tú no oras y solamente lees la palabra, te vas a convertir en un legalista.
te vas a convertir en un religioso. Pero si tú le agregas pláticas, conversaciones a esas lecturas que tú tienes con la Biblia, entonces esa palabra se va a hacer vida en ti. Vas a poder vivir la palabra y va a dejar de ser una religión y se va a convertir en una relación. Y ahí es donde se empiezan a facilitar las cosas. Dice Deuteronomio 6:5: y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando pones tu esfuerzo y centras tu esfuerzo en la persona correcta, entonces todo comienza a funcionar. La segunda prioridad es tu familia. No son tus hijos primero, es tu esposa o es tu esposo primero. Después de Dios, de tu relación íntima con Dios, viene tu esposa. Esposas, primero está el esposo y luego los hijos. Está tu esposa, están tus hijos y están tus padres. Ese es el orden correcto. Recuerda, son una sola carne. Tu esposa y tú son una sola carne. Así que la tienes que cuidar como si fuera tu cuerpo. Y el número 3 es el propósito de Dios en tu ministerio. Hay ministerios que te absorben tanto que la familia termina en el último lugar. Y luego ves ministerios muy efectivos, muy visibles, que son muy conocidos, y la familia está por los suelos, y resulta que el pastor termina divorciándose, porque le dedicó todo el esfuerzo y todas las ganas y todo el tiempo al ministerio, y su familia quedó a un lado. Dios va a destruir un ministerio por salvar una familia. Para Dios es más importante que un matrimonio esté fuerte a que un ministerio esté fuerte. Y si tiene que matar al pastorado, lo va a matar, porque tiene que salvar a la familia, porque la familia es la base de todo. Entonces, antes que le llevemos la verdad a los demás, tenemos que ver cómo está la verdad de nuestra esposa y de nuestros hijos. Ese es el orden. Ese es el orden. El mejor viaje de tu vida es aquel que vives con tu esposa a través de tu vida, con subidas, con bajadas, en enfermedad, en salud, con caviar o con frijolitos, no importa, en abundancia o escasez, en alegría o tristeza. Ese viaje puede ser el mejor viaje aún en la escasez, pero si tú estás bien con tu esposa. Y para que sea el mejor viaje, que sea un buen viaje tu vida, que sea un buen viaje, hay un requisito. Dice Efesios 5:25. Fíjate qué tan importante es este requisito. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo a la iglesia y así como Cristo se entregó por ella. ¡Qué gran responsabilidad! ¡Qué gran responsabilidad! Si ya tenemos la responsabilidad de que no falte comida, que no falte vestido, que no falte techo, imagínate, o sea, sí la tenemos complicada. Sí la tenemos complicada, pero estás diseñado para eso, no te quejes, estás diseñado para eso. Dios te diseñó para llevar esa responsabilidad. Ahora, en el 5:24 hay algo que parecería melodía a nuestros oídos, que dice, ¿ya lo tienen ahí? Esto es melodía para nuestros oídos. Así como la iglesia honra a Cristo, así también casadas deben honrar a sus maridos. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En todo? Mira, si tú quieres mantener contento a tu esposo, motivado, como un león, rugiendo, respétalo. Respétalo.
Lo peor que le puedes decir a un hombre es que no es capaz. No se te ocurra tontear a tu hombre, porque lo estás matando. Aunque esté tontito en algunas cosas, no le digas nada y dale una palmadita y dile: mi amor, qué bien te ves hoy. Si no le tienes nada que decir, dile: qué bonitos ojos tienes. El respeto y la honra son primos. Si tú honras a tu esposo, olvídate, lo vas a tener afinado, afinadísimo. Así que está padrísimo el que te honren, el que te respeten y te amen, porque ahí el hombre vuela alto, pero luego viene el 25 otra vez, ¿verdad? Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, si hay beneficios en ser la cabeza, sí, sí hay, pero hay una gran responsabilidad. Otra vez, Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, dice la palabra. ¿Cuál es la finalidad de ser cabeza? ¿Cuál es la finalidad de ser líder, de ser guía, de dirigir? ¿Cuál es la finalidad? ¿Tú crees que Dios nos puso a los hombres varones nada más porque necesitaba a alguien que se hiciera cargo y ya? En todos los ámbitos en el mundo hay una razón por la que se pone un líder, y es por un orden. Dios es un Dios de orden. Dios todo lo creó en orden. El universo es algo inaudito, es algo exacto, es algo sincronizado. Como Dios creó todo en 6 días y el séptimo día descansó. La deidad y la personalidad de Dios es algo impresionante en cuestión de orden. Si no hay cabeza, no hay orden. No hubo 2 Moisés, no hubo 2 reyes David, no hubo 2 Jesús, no hubo 2 apóstol Pablo, no hay 2 presidentes, no hay 2 CEOs, no hay 2 directores generales. Hay uno, porque hay un orden. Hay un orden, y ese orden funciona no con 2 o 3 o 4 cabezas, funciona con una cabeza. Si tú vas a una empresa y tú ves a 2 directores generales, no va a funcionar esa empresa. Si tú vas a un país y hay 2 presidentes, o aquí en Querétaro hay 2 gobernadores exactamente con el mismo nivel de autoridad y poder, no va a funcionar. Tiene que haber una cabeza. Y la función de la cabeza, obviamente, es tener visión. Vamos a decir, la responsabilidad de la cabeza es tener visión, ser sacerdotes. Dios nos llama a orar y a dirigir, a orar y a dirigir, a orar y a dirigir, a ser sacerdotes, a motivar, a ordenar, a dirigir. Pero sobre todo hay una característica que se nos va de un lado, y es la principal. La principal función de un líder es servir. ¿Por qué crees que Dios te puso como líder de tu casa? Hombre, varón. ¿Para sentarte en un trono y dar órdenes? Para servir. Para servir, dice la palabra en Mateo 20:28, dice Jesús: imiten al Hijo del Hombre, hablando del mismo, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ahí está el enfoque. Jesús vino a servir, no a ser servido, vino a dar su vida por ti. Y te dice: imítame, imítame. El liderazgo de Jesús es muy diferente y muy distinto a lo que tenemos conceptualizado en el mundo. El liderazgo de Jesús es escandaloso, es contrario a nuestra naturaleza humana y nuestra manera de ver las cosas, va en contra del mundo. Por eso cuando hablamos de este tipo de versículos en la iglesia, la gente se escandaliza. Dice: ¿cómo? ¿Cómo que el hombre varón va a ser la cabeza? Pues, ¿qué no soy hasta yo más lista que él? Dicen las mujeres.
Y sí. O sea, yo sí, bueno, al menos en mi caso yo sí creo que Cindy es mucho más inteligente que yo. En verdad. Amén, ¿verdad? Entonces, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué nosotros? Porque hay una característica muy, muy importante que es servicio y liderazgo. Y Dios te dio esas características para que las ejerzas. Hombre, Dios te dice, imítame. Jesús te dice, imítame. El Espíritu Santo te dice, imítame. Efesios 5:25 otra vez, esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El llamado hoy es a ser cabeza de tu familia, a ejercer esa autoridad que se te dio, porque muchos no la ejercemos. Tienes que ejercer esa autoridad, pero no la vas a ejercer de acuerdo al mundo, la vas a ejercer de acuerdo al modelo de Jesús. Y el modelo de Jesús es muy distinto al del mundo. Primero son los demás y luego soy yo. Primero es mi esposa y yo voy atrás. Sirvo a mis hijos, sirvo a mi esposa, sirvo a mis padres, claro, los sirvo. Tenemos que ejercer esa autoridad en amor y servicio. Dios te prestó a tu esposa para que la sirvas. Ahorita están bien contentas las mujeres, pero espérense, porque mi esposa va a darle un mensaje a las mujeres en un par de semanas y ahí nosotros vamos a estar. Tráigase sus palomitas, su champurrado, sus buñuelos, hombres, en 2 semanas, porque ahí nos vamos a deleitar un buen desayuno mientras mi esposa le habla a todas las mujeres. Ella decidió estar contigo, así que vale la pena. Ella es tu prioridad. Así que ¿quieres tener un buen viaje en la vida? Te va a costar. Todo lo que cuesta en la vida vale mucho. Sí, si tú quieres tener cosas en la vida que valen la pena, te van a costar mucho sudor. Probablemente lágrimas también. Así que vamos a pasar a la última parte de la predicación. Tenemos que tomar fuerzas de la fuente correcta, es Dios. Y la visión nos la tiene que dar Dios. Para que tú puedas dirigir a tu casa. Y para eso es muy importante que tus decisiones importantes en la vida las tomes de acuerdo a what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Es una pulserita que le ponen en Estados Unidos a los jóvenes. What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús en mi lugar, en esta decisión que tengo que tomar? ¿Estoy llevando a mi esposa y a mis hijos más cerca de Dios o los estoy alejando de Dios? Son decisiones de semana, son decisiones diarias. No estamos hablando de decisiones solamente de que si se casa, no se casa, de que si la mando a estudiar a otro lado o no. Son decisiones de toda la semana, son decisiones que tienen que ver con que traes a tus hijos los sábados, una vez al mes, a los jóvenes, para que empiecen a hacer amistad con otros jóvenes que tienen la misma fe, o no, que se quede el niño viendo la tele o que se vaya a la fiesta con otros amigos. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar? Esa es la pregunta. Son decisiones diarias, decisiones semanales. Dios usó a un grupo de jóvenes para rescatarme porque yo ya no quería nada con Dios. Y uno de los elementos que Dios usó fue traerme un grupo de jóvenes. Y a través de ese grupo de jóvenes de una iglesia, yo empecé otra vez a acercarme a Dios. La pregunta es, ¿estamos visualizando las decisiones en nuestra familia conforme estoy acercando a mi familia a Dios o no? No, qué flojera orar a mí sí me da flojera orar con mis niños todas las noches. Pero sé que eso les va a traer vida. Y aunque yo no tenga ganas, y aunque me duela la cabeza, y aunque todavía tenga pendientes en la noche que no acaben el día, yo tengo que ir a orar con mis niños. Y mis niños tienen que aprender a orar antes de dormirse.
Y luego Cindy también le recita un versículo. Y yo les aseguro que muchas veces Cindy tampoco tiene ganas. Pero lo hacemos porque sabemos que esos 5 minutos antes de que nuestros hijos se duerman, les va a traer vida a sus vidas. Son pequeñas decisiones que van acumulándose y van trayendo una dirección de vida. Esos 5 minutos de oración, esa venida con los jóvenes, que vengas al servicio de las 11 para que aprovechen la clase, todas esas decisiones van a traer vida y tienen que ver con darle una visión a tu familia. Una visión de cómo acercarse a Dios y no cómo alejarse de Dios. Ahora, tú tienes que tener muy, muy claro, y yo también, porque esta predicación primariamente es para mí. Recuerda, cuando yo te hablo aquí en el templete, la primera palabra que Dios me da es para mí. Yo no te hablo desde la perfección. No, yo cometo muchos errores. Y esta palabra es para mí, así que no te sientas como que yo soy el santo y tú eres el pecador, porque no es verdad. ¿Sí? Todos vamos en el barco y todos batallamos. Así que vamos a ponernos todos el saco. Bueno, yo creo que si hasta después de la predicación de las 3 horas, durmiendo con el enemigo, y esta aguantas aquí en la iglesia, yo creo que ya voy a ser tu pastor de por vida. Solo recuerda, también es para mí. Tu esposa, hay una palabra, se llama stakeholder, que es como las partes interesadas que se relacionan a las compañías. Hay partes interesadas internas y hay partes interesadas externas. Se les llama stakeholders, no me acuerdo cómo se llama en español grupos de interés, grupos de interés. Sí, internamente son tus empleados, son los dueños, tienen que ver con todo lo interno. Y externo es el gobierno, ¿sí? Es la comunidad, son los proveedores, pero hay algo muy esencial, que hay un stakeholder externo, que sin ese no funciona nada. Nada. O sea, puedes tener la mejor empresa, los mejores procesos, las mejores relaciones en la comunidad, pero si ese stakeholder no está contento, se cayó el negocio, se cayeron los empleos, se cayeron las máquinas. Se llama cliente. Si el cliente no está contento, puedes hacer 90% del negocio, pero no va a funcionar. Y tu principal stakeholder, mi principal stakeholder es Cindy. Tu principal cliente para que tu negocio, tu modelo de negocio funcione, es tu esposa. Porque si se cae esa relación, ¿sabes qué pasa? Se cae tu matrimonio. Y luego, ¿sabes qué pasa? Después del matrimonio se caen tus hijos. Y luego repercute muchas veces en que los matrimonios de nuestros hijos se caen también, porque traen una inercia. Entonces tenemos que tener muy, muy, muy presente que nuestra esposa es sumamente valiosa, valiosísima, es un pilar estratégico de que si se cae ese pilar, se cayó la casa. Y es tu responsabilidad, perdóname que te lo diga, si está pesada la predicación. Pero si tú te quejas de tu esposa y tú dices que ya no la aguantas y le empiezas a poner adjetivos, es el producto de la responsabilidad que Dios te dio un día. Y Dios te va a pedir cuentas por ella. Dios le pidió cuentas a Cristo de la iglesia. ¿Y sabes cuáles fueron las cuentas que Cristo le dijo al Padre? Me entregué a sí mismo por ella. Di todo, fui al Calvario, me costó sudor de sangre, me costó corona de espinas, me costó clavos en las manos y en los pies, una lanza en el costado, sufrimiento, pero aquí está, Señor.
Todo el que quiere entrar por esta puerta puede entrar y hay salvación. Y todavía la gracia y la puerta está abierta. Dale un aplauso al Señor. Entonces, yo cuando veo una pareja ya de muchos años, donde la esposa sonríe, me quito el sombrero. Ahora, no todo está perdido. No se me agüiten, porque ya todos están en el suelo. Mire, mi esposa y yo, por mi responsabilidad, hemos pasado por baches. Pero ¿sabes qué he hecho cuando he pasado por esos baches? Ustedes nos ven muy bonitos aquí cantando y yo predicando y nos damos un abrazo y mi amor. Pero hemos pasado por baches. Y en esos baches yo me pude haber quedado o ella se pudo haber quedado y ya no estuviéramos juntos. Pero ¿sabe qué me salvó de esos baches? Esto. Rodillas. Rodillas y humillarme ante Dios. Decirle, Señor, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Cuando yo me equivoco y cuando ella se equivoca. Rodillas. Porque cuando te humillas, ¿qué crees que pasa? Dios te exalta. No hay fórmula que vaya contra esta fórmula. No hay nada, ningún poder del mundo, nada ni nadie puede contra esto. Si te humillas, Dios te exalta. Así que, esposo, humíllate ante Dios y te va a exaltar con tu esposa. Porque cuando tú te humillas, Dios te revela y te da maneras y te da estrategia y te dice cómo. Y entonces ya llegas rabiando al cuarto de oración y sales mansito, mansito, mansito. Y las cosas se arreglan rápido. Rápido, rápido. ¿Cuál es la estrategia para ser una buena cabeza, para ser un buen líder? Amar. Amar es un mandamiento. Esposos, amen a sus esposas, no es opcional. El concepto más importante de la humanidad es el amor. Todo mundo habla de amor. Las películas hablan de amor, los libros hablan de amor, las señoras en el café hablan de amor. Hollywood habla de amor. Todos hablan de amor. Todo mundo, es una palabra que se usa todos los días. Yo me atrevería a decir que es la más usada en el vocabulario humano. Amor, el concepto más importante y más usado. Todos hablan de amor. La filosofía habla de amor, inclusive la política habla de amor, la psicología habla de amor, la academia habla de amor, pero no hay una definición que yo haya o que me hayan enseñado clara del amor. No hay un significado claro del amor, no hay una explicación clara del amor. Todos hablan de amor, pero no hay una claridad en cómo se come el amor o cómo doy el amor. No hay algo claro, no hay una fórmula clara. Al menos yo he leído muchos libros y no lo he encontrado. Pero hay un libro donde sí lo encontré. Un libro que me habla de una concepción de amor distinta a la humana, que no tiene que ver con cómo me siento y cuáles son mis expectativas del otro. Es un amor distinto, donde no estoy nada más esperando recibir y que me dan. La mayoría de los divorcios se basa en que no me siento ya bien. Es que no cumplió ella o él mis expectativas. Es que yo esperaba recibir esto, pero no. O sea, mis expectativas no se cumplieron. Y olvidamos cuál es el significado del verdadero amor. Porque cuando tú encuentras el amor en la palabra y se te revela, ahí empiezas a entender muchas cosas que no tienen que ver con lo que te diga el psicólogo, el psiquiatra, tus amigos, el filósofo, el autor del libro, tu mamá o la película que viste el domingo.
Este es el amor. 1 Corintios 13, del 4 al 8. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso y jactancioso. No se envanece. No hace nada impropio. No es egoísta. Ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra en la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, de acuerdo al inventor del amor, dice esto. Lo que te estoy leyendo viene del inventor del amor. No es egoísta, es paciente, es generoso, todo lo sufre, es incondicional, se basa en la verdad, acepta al otro y no le exige, no es rencoroso, no espera nada a cambio, todo lo soporta. Pero todo eso yo no lo puedo basar en mi emoción y en mi sentimiento. Yo todo eso lo tengo que basar en una decisión. Si yo estoy esperando sentir, si yo estoy esperando tener la emoción de hacerlo, olvídalo. Son decisiones que tenemos que hacer, pero esas decisiones hay alguien que te va a empujar a hacerlas. Se llama Cristo. ¿Tú crees que Jesús sintió ir a morir por ti? Padre, si puedes pasar de mí esta copa, si puedes pasar de mí este trago amargo, si puedes pasar de mí este evento que va a pasar, que me van a crucificar, hazlo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo, ¿tú crees que sintió ir a la cruz por ti? Porque todo el mundo piensa, no todo el mundo piensa, perdón que diga todo, no. Algunos piensan que pues sí, era Dios. No, era Dios y era hombre. 100% hombre. Sufría como tú, sentía como tú, le dolía como tú. Y Él no sintió ir a morir por ti, pero hizo una decisión de amor por ti. Y muchas veces en el matrimonio tenemos que tomar decisiones, lo sintamos o no lo sintamos. Creamos o no creamos, o sea, no importa lo que pienses, lo que te dice la palabra es que si tú vas a la palabra y tomas el consejo de la palabra, ahí está la verdad y la verdad te hará libre. Libre, 100% libre. Y te va a bendecir. A esto se le llama amor ágape. Amor ágape. Un amor que viene de Dios, no viene del hombre, no está en ti. Ese amor es el mismo amor que tuvo el profeta Oseas con su esposa Gomer. Si tú lees el libro de Oseas, son pocos capítulos, léelo después en la casa, en una chancita que tengas hoy o mañana, lee el libro de Oseas. Es un libro corto, pero Oseas era un profeta que Dios le pidió que fuera y se casara con una prostituta. Y fue a los lugares más oscuros de la ciudad y rescató a Gomer y se casó con Gomer. Y regeneró a Gomer. Y amó a Gomer. Y le dio una cama, le dio una chimenea, le dio una casa espaciosa, le dio amor, le dio hijos. Y Gomer tenía todo para ser feliz. Y de pronto un día fue engañada y empezó a dudar y dijo, es que yo no pertenezco aquí. Yo no pertenezco aquí, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Ya con hijos, ya con casa, ya con marido, ya con una vida hecha. Pero ella, por alguna razón, Satanás la engañó y le dijo, tú no perteneces aquí. Y ella se fue de la casa y volvió a los prostíbulos. ¿Tú cómo crees que se sintió Oseas después de haberla rescatado de la prostitución y haberle dado una vida nueva, una vida gloriosa? ¿Cómo crees que se sintió Oseas? Se sentía mal, se sentía traicionado, le revolvía el estómago. Y así es como Dios se siente con nosotros muchas veces. Le revuelve el estómago. Hay un término que se usa para cuando te quiere explotar el estómago, de traición, de que te fallaron, de que no hiciste nada más que algo bueno y te fallaron. Bueno, así se siente Dios con nosotros.
cuando nos alejamos y lo traicionamos. Pero la palabra dice que fue Oseas con un amor impresionante, un amor que sobrepasa fronteras, ese amor que te dio Cristo en la cruz a ti y a mí, que fue al Calvario y murió por ti y por mí. Ese mismo amor se lo dio Dios a Oseas. Ese amor se origina en el trono y viene y viaja y se entremece en el corazón del hombre, y ahí es donde empezamos a tomar decisiones que no tienen sentido, decisiones escandalosas, decisiones que alguien más te puede decir: ¿qué estás haciendo? Oseas fue y volvió a buscar en los parques, en los prostíbulos, en los bares, en los lugares más pecadores de esa ciudad, en los lugares más oscuros, y fue y encontró a Gomer y la recompró. Porque Gomer la había comprado a alguien más y pagó el precio y dijo: ven, tú vuelves a casa, tú me perteneces, porque yo te amo con amor eterno, iglesia. Por algo Dios te prolongó sus misericordias. Estamos en un tiempo donde Dios nos ha prolongado la misericordia a pesar de que le fallamos. Y todavía Dios viene atrás de nosotros y nos busca como el día de hoy nos está buscando. La pregunta es: ¿queremos volver al origen? ¿Queremos volver con el autor del amor? De ese amor que transforma todo, de ese amor que un matrimonio que está deshecho lo vuelve a revitalizar. Esa es la pregunta. ¿Queremos volver al origen? ¿Queremos volver con Dios? ¿Queremos volver a las bases? ¿Queremos volver a la roca? ¿Queremos volver a Cristo y volver a la brecha, al camino correcto, al camino angosto, por donde el mundo no va, porque va contrario al mundo? El amor de Dios va contrario al mundo. El amor de Dios no es egoísta, no se jacta. Es sencillo, es humilde. Ese es un amor que viene del autor. ¿Queremos volver ahí o no queremos volver ahí? He visto matrimonios deshechos, a punto de firmar, que Dios los rescata. Iba camino a firmar el divorcio. Pero algo pasó en el camino y no pudo llegar. Y poco a poco con cuerdas de amor, poco a poco, Dios fue restaurando, lentamente, con malos días y buenos días. Y conforme ellos fueron doblegando su voluntad a Dios, Dios fue restaurando. Porque de cualquier cosa que esté mal, Dios puede convertir eso, al que nadie le ve esperanza, en algo glorioso. Esos son avivamientos. Esos son avivamientos. El avivamiento que viene no comenzará con manifestaciones espectaculares. No comenzará con sanidades escandalosas. Comenzará con la transformación de nuestros corazones.
la humildad, con la sencillez. Y ahí se va a gestar algo que va a simbrar a México. Ahí, con matrimonios restaurados. Con eso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sergio, ya entendí cómo me ama Dios, pero ¿cómo le hago para amar a mi esposa? Yo entiendo que Dios me ama con amor eterno, pero ¿cómo le hago para amar a mi esposa? Como Cristo amó a la iglesia. No vas a poder en tus fuerzas. Pero la buena noticia es que Cristo está en ti. Esposa, no pongas tus expectativas en tu esposo. No pongas tu esperanza en tu esposo. Tu esposo tiene su proceso y Dios lo ama. Aun si no lo conoce, Dios está trabajando con él. No dejes de orar por él. Está en su proceso, está empezando, está en medio, va acabando. No te enfoques en el proceso de tu esposo. Enfócate en tu proceso con Cristo. ¿Dónde estás con Cristo? Porque ahí está tu identidad. Tu identidad no es tu esposo. Tu identidad es Cristo. Esposo, tu identidad no es tu esposa, tu identidad es Cristo. Enfócate en tu proceso con Cristo. No te enfoques en el otro, no te enfoques porque te vas a desilusionar. Ahora, si tú estás en Cristo, Cristo está en ti. Cristo está en ti y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo, Gálatas 2:20. Yo ya no vivo, Cristo vive en ti, tú tienes un nuevo hombre en Cristo. Y ese hombre nuevo que tienes en Cristo está forjando y renovando tu carácter. Ahí está la clave. Si tú quieres resolverlo por ti mismo, la respuesta no va a estar ahí. La respuesta está en el que ya está dentro de ti, se llama Jesús. Ahí vas a encontrar la respuesta a cómo puedo yo amar a la iglesia, a mi esposa como Cristo amó a la iglesia. Ahí está. Dice 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú tienes un espíritu de amor, no de ti. Ese espíritu te lo dio Dios, te lo regaló cuando viniste a Cristo. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, Jesús te dio vida en el Espíritu y ahí te dio ese espíritu de amor. Así que tampoco se lo pidas, ya lo tienes. Ya tienes ese espíritu de amor, al menos que no estés en Cristo. Pero si estás en Cristo, ya lo tienes. No se lo pidas, ya está en ti. Ya lo puedes empezar a vivir. Ya estás equipado. Ya no necesitas nada, ya está ese amor ágape que viene del cielo hacia ti, que ama no egoístamente y que no se jacta de nada y que es humilde y que todo lo soporta. Ahí está. Así que no luches por amar a tu esposa. No luches por amar a tus hijos. Lucha para que el nuevo hombre que ya vive dentro de ti viva y domine tu ser. Ese hombre nuevo ya lo tienes. ¿Domina tu vida o no la domina? ¿O todavía traes arrastrando el dominio del viejo hombre? Por eso lucha, sí, pelea.
Pelea la buena batalla. Sí, pelea, porque el hombre viejo se quede abajo y el hombre nuevo en Cristo domine tu corazón, tu mente, tu alma. Ahí vas a encontrar la estrategia para poder amar, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Puedes pasar? La comida espiritual que tú necesitas ya se te sirvió. Dios te la puso en tu mesa. La preparó Dios. Ahí está la comida que necesitas. Te la sirvió. Número 1, cómetela. Cómetela. Pero te dio una ración para que repartas. Y tu función, esposo, no es quedarte viendo la tele, comiendo en el sofá. Es levantarte del sofá, dejar de ver la televisión y repartirle esa comida a tu esposa y a tus hijos. El orden pasa por ti, hombre. Tú eres la cabeza de tu familia. Dios te va a dar la comida a ti, preparada. Tú te tienes que levantar de la cama o del sillón donde estés sentado y tienes que írsela a llevar a tu familia. Dios nos tiene mucho amor y mucha gracia. Y hoy puede ser el parteaguas para que tu relación matrimonial vaya a otro nivel. Si no estás casado, piensa en esa persona que Dios tiene para ti. Y si estás divorciado, hay nuevas oportunidades. Hay nuevas oportunidades. ¿Ok? Hay nuevos comienzos. Dios te quiere bendecir, iglesia. Ponte de pie.